Vale, disculpad, solamente quería deciros que de la guía de contratación que tenéis accesible, que yo creo que os va a interesar mucho dentro de la parte práctica, una ficha de control para controlar en un expediente de contrato menor o expedientes que no son de contrato menor. Aquí lo vais a poder ver, era lo que antes os estaba enseñando. Cuando es un contrato menor, vais a ver la parte o digamos los documentos que tendría que tener. Si es un contrato que ha sido objeto de licitación, no menor, de un ayuntamiento, pues aquí tenéis los distintos documentos que tendrían que serviros como ficha de control para hacer el check-in de que está toda la documentación. Y luego hay una parte de consulta sobre contratación de los grupos de acción local, que está diferenciado en, como veis, distintas cuestiones bueno, que también os podrá servir referencia porque va en cuestión de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Creo que lo mejor es ir a consulta, pregunta y vamos resolviendo cosas porque, bueno, toda la documentación de la guía las pueden tener ahí, ¿vale? ¿Me parece, Isabel? Entonces, Fenomenal. a ver, esperando que me contadme lo que queráis. Simplemente hago una aclaración para empezar, porque sé que hay algunas personas que están preguntándose de nuevo el tema del poder adjudicador o no. Sí. En Pesca seguimos con la misma interpretación, no ha cambiado nada desde que se difundió el informe del abogado del Estado. Nosotros creemos que la interpretación del abogado del Estado es que en nuestro caso no somos poder adjudicador. Entonces, si vuestro OIG os dice lo contrario, debéis acatar lo que os diga en principio, y si no, pues seguir trabajando como estáis trabajando. Sin embargo, creemos que este curso es muy oportuno porque en algunos casos sí que estáis actuando como poder adjudicador, por lo tanto es de gran interés esto, y si no, tenéis gran cantidad de proyectos cuyos beneficiarios son ayuntamientos, tenéis que conocer esta normativa y además cumplir con esta normativa en algunos casos no es complejo y os protegéis las espaldas. Esa es un poco la idea, ¿vale? Claro, si al final cuando hablamos de dónde está el matiz o la diferencia para un grupo de acción local que sea poder adjudicador o no, cuando estamos hablando de importes que superan los umbrales de la adjudicación directa. Porque cuando hablamos de cualquier contrato o cualquier actuación que realice el grupo de acción local inferior a 40.000 euros si es una obra o inferior a 15.000 euros si es un suministro de servicios, es una adjudicación directa. Se va a poder adjudicar directamente a quien quiera. Punto y pelota, ¿no? Claro, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando superan esos umbrales. Que si se considera que no es poder adjudicador, pues entonces va a poder adjudicarlo también directamente. Si se considera que es un poder adjudicador, una administración pública, pues va a tener que licitarlo a través de la plataforma de contratación del sector público, que supone transparencia, supone bueno, pues muchos criterios, ¿no? Por supuesto que no es mi guerra ni yo tengo que entrar en esa cuestión, pero bueno, yo creo que sí tenía que plantearos, dar mi opinión sobre todo y ver cuál es el enfoque, cuál es el criterio que determina que sea o no poder adjudicador. Pero bueno, la parte quizás de control y de fiscalización de los contratos que realice un ayuntamiento, que es esa parte va a ser siempre común, ahí tenemos que tener en cuenta las distintas cuestiones que hemos estado viendo. Pues si te parece, vamos, Isabel. Perfecto. Si quieres te leo Sí. algunos que les ha colgado en el chat. Pues David de Málaga nos pregunta que con carácter general en las licitaciones entiende que es más conveniente criterios matemáticos porque los de valor suelen ser recurridos en cuanto a su interpretación. ¿Es así? Sí, claro. Por eso los procedimientos abiertos simplificados se limitan siempre los porcentajes de juicio de valor. Cuando los procedimientos están, los criterios de adjudicación son criterios, son fórmulas o son criterios matemáticos, pues eliminan cualquier tipo de subjetividad. Eh, Cuando te vas a criterios de juicio de valor, ya evidentemente entra en juego alguna subjetividad. ¿Qué pasa con los juicios de valor? Que tienen que estar perfectamente definidos. O sea, cuando hay criterios que dependen del juicio de valor, no tienen que ser ambiguos, tiene que marcarse claramente cuál es el criterio que va a ser, cuáles son los, digamos, los parámetros para la evaluación de ese criterio, ¿no? O sea, que en definitiva, aunque sean de juicio de valor, ¿no?
tiene que estar muy, muy, muy objetivo. Evidentemente, en eso David creo que se llama, lleva razón. Cuanto más subjetividad, pues más dificultades puede generar y más fácil el recurso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay proyectos, hay criterios, pero bueno, hay sobre todo determinados contratos donde muchas veces el juicio de valor pues, puede no ser más que inevitable, ¿no? Pero bueno, siempre que se regulara perfectamente sus características, no tendría que tener mayor problema. Pero sí, si podemos hacer criterios que no dependan del juicio de valor, mejor. ¿Sabes? Y ahí también hay que tener mucho cuidado también en los criterios con las mejoras. No sé si esto algunos lo conocéis, que se tiene también a generar muchos problemas, ¿no? Hay criterios, ha sido siempre también muy común establecer como criterio de adjudicación las mejoras. Ejemplo, mejoras que tienen que estar vinculadas al objeto del contrato. Por ejemplo, en una licitación, ejemplo claro, en una licitación donde yo voy a licitar la contratación de la renovación de alumbrado, porque voy a poner sistema LED en una calle de mi municipio, por ejemplo. Ese proyecto se ha solicitado, ese proyecto evidentemente tiene un importe. Entendemos que está dentro del mercado, que se han pedido ofertas entre presupuestos y respecto a la luminaria. La parte técnica tiene su correspondiente referencia al catálogo oficial de precios públicos, etcétera, etcétera. Y ahora vamos con la adjudicación. Si la adjudicación era muy común utilizar el criterio de mejora. El criterio de mejora que es que si yo tengo que poner 25 luminarias, quien me ponga más de la inicialmente prevista sería el adjudicatario, ¿no? Entonces el precio no se toca y el criterio es la mejora. Eso que ha generado o que generaba muchos problemas, puesto que se entendía que entonces lo que ponía de manifiesto era que el importe del proyecto no era el correcto, porque si por un mismo importe podías poner más alumbrado público del que establecía el proyecto, pues la moderación de costes ahí o no estaba bien calculada o no era correcta. Y ha habido proyectos, hablo de, por ejemplo, lo que yo conozco en Castilla-La Mancha, donde se ha pedido, se ha quitado el importe de subvención que suponía la mejora, puesto que se entendía que no formaba parte del proyecto, ¿no? Entonces, cuidado con las mejoras, que muchas veces se utiliza como criterio de adjudicación, porque es totalmente desaconsejable, ya que cuando el proyecto, cuando son proyectos o es un suministro y está bien definido sus características y tiene precio de mercado, el criterio de adjudicación no puede ser que me den más, porque entonces ese precio original no es definitivamente, no es el verdaderamente correcto. ¿Vale? Vale. David pregunta también que en el caso de contratos marco de suministro donde se incluyen servicios Sí, para un determinado año, viajes de avión, hoteles, etcétera, cuyo precio no podemos determinar, en el momento actual, ¿cómo lo hacen? estamos hablando de importes inferiores, estamos hablando David, si de quieres coger el micro. sí, David, dinos Muchas algo, gracias. anda. Sí, sí, estoy Buena, hablando de David. importes inferiores. Hola, buenas. Que sí, que estoy hablando de importes inferiores. Vale, aquí os tengo que enseñar una referencia que os quiero enseñar, claro, que la encuentre, que es precisamente una cuestión que establece la directiva comunitaria, que seguro que os va a servir también de referencia. Bien. Imagino que te estás refiriendo a importes de pequeña cuantía. Y aquí quiero hacerte referencia a que hay un reglamento, cuando se establece la norma de desarrollo del reglamento 1268/2012 sobre la norma financiera aplicable al presupuesto general de la Unión, pero que es aplicable a, digamos, a la forma de fiscalizar determinados importes. Esto está extraído de directivas comunitarias, ¿no? Se establece, como ves, para los cuantías inferiores a 1.000 euros, ¿no? Viene a establecer, en estos casos, que no se precisa ni contrato, lógicamente, ni aceptación de oferta, ¿no? Y luego establece, estos son pagos
donde basta el pago sin más, y luego habla de contratos de escasa cuantía, que serían los que están entre 1.000 y 15.000, ¿no? Que estamos hablando siempre de contratos de servicio de suministros, ¿no? Entonces, y esto va muy ligado a lo que pasa en los ayuntamientos con una figura que se llama, que seguramente no conocéis, o si lo conocéis no quiero aburriros con ello, que son los anticipos de caja o pagos a justificar inferiores a 5.000 euros, ¿no? Yo creo que todos los importes que sean inferiores a 1.000 euros se puede utilizar esta vía argumentando el reglamento 1268/2012, que está totalmente vigente, que establece que todos los importes inferiores a 1.000 euros no precisan ni contrato ni aceptación previa de oferta. O sea, no tendría que hacerse más que el reembolso de la factura. No sé si esto te sirve. Sí, sí, me sirve. Pues esta referencia, tómatela, que está, míralo, hay un apartado específico en la guía que habla de los importes o de los gastos inferiores a 5.000 euros, como los podría hacer un grupo de acción local, donde vengo a distinguir entre esta doble dualidad, importes o gastos inferiores a 1.000 euros y lo que estaría entre más de 1.000 y menos de 15, ¿no? Donde realmente aquí tendríamos que hacer algún contrato, pero también se podría hacer, como es una adjudicación directa, directamente. No sé si, espero que te sirva. Vale, gracias. Nada, bien, Tim. Vale, Guillermo del grupo de Costa da Morte en Galicia nos pregunta que las cuotas de los ayuntamientos como socios de los grupos se consideran financiación pública a efectos de la consideración de poder adjudicador y el dinero de gastos de funcionamiento para el desarrollo de la estrategia de desarrollo local participativo también. Claro, es lo que Es el kit de la yo. cuestión. Claro, ese es el quid de la cuestión. A ver, por eso yo no sé, por eso yo creo que la Abogacía del Estado habla de hablar de que hay que analizar, en su informe habla de que hay que analizar la contabilidad caso por caso, es lo que viene a decir. Lo que yo conozco, por ejemplo, en el grupo de acción local en el que yo estoy responsable administrativo financiero, que hay 25 municipios, las cuotas de los ayuntamientos son exiguas, ¿no? Son unas cuotas porque gestionamos otras cosas, pero los gastos de funcionamiento vienen del programa LEADER. Y los proyectos que desarrolla el grupo, tanto gastos de animación, gastos de proyectos de cooperación, etcétera, son gastos LEADER. Si la financiación de la entidad viene determinada por fondos públicos, ya sean del ayuntamiento o sean de una administración superior, es que yo no le veo, no entiendo por qué no se considera un poder adjudicador una administración pública. La manera que tenemos de interpretarlo en pesca es que los fondos van para el beneficiario final, o sea, son finalistas, van dirigidos al Pero, beneficiario y final. los gastos de Los gastos de funcionamiento, funcionamiento serían para gestionar los propios proyectos, por lo tanto está vinculado con esa relación directa con el beneficiario final. pero al final, o sea, vale, bueno, es una interpretación, oye, que Sí, esto totalmente. no. eh, los gastos de funcionamiento del grupo los está abonando una administración, ¿no? Sale de fondos. ¿Son fondos públicos? Sí. Son fondos públicos. Para mí no tiene ningún debate en mi interpretación, ¿eh? Pero bueno, y no entiendo tampoco cuál es la particularidad, que eliminamos controles, porque claro, hasta los importes del umbral de adjudicación directa, a partir de ahí no hay transparencia, no hay publicidad, no hay licitación. En fin, esa es un poco mi idea, pero yo, en mi opinión, es esa. De todas maneras, si va a haber algún informe más, pues ya veremos qué está pasando. ¿No? Veremos qué nos van diciendo, ¿no? La Junta Consultiva de Contratación, la UIRESCON, que es la oficina de información y asesoramiento de ministerio, considera que los grupos de acción local son poder adjudicadores en una administración pública. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa también lo consideran. El informe de abogacía del Estado, bueno, pues puede beneficiar, pues mientras beneficie, pues me parece perfecto, ¿sabes? Pero bueno, yo al final os quiero dar también otra visión. Bueno, esto vuelvo a repetir que no cambia nada, que estamos en un Sí, taller sí, interno y que exacto. simplemente estamos debatiendo sobre el tema y listo. David, si quieres hablar. Sí, yo simplemente estoy de acuerdo contigo, Isabel. Yo creo que
que bueno, hay muchas formas de interpretar esto y nosotros gestionamos los gastos de funcionamiento son para la ejecución de un objetivo concreto que es ejecutar o implantar un proyecto en concreto, pero no hay beneficio ahí, es decir, que no hay una financiación propia del grupo. No es, creo que la diferenciación es, por ejemplo, una empresa que hace un determinado servicio y no tiene beneficio. Pues no sé, yo creo que ahí está. Si tienes una financiación para un proyecto determinado, ejecuta ese proyecto, pero tu gasto de funcionamiento, bueno, es para ese proyecto en concreto, no es para otra cosa, ¿no? No sé, hay muchísimas interpretaciones respecto a Sí, eso, me parece a mí. sí, sí, Así es. sí. No, no ahora mismo quizás la discrepancia, ¿no? La discrepancia ahora mismo tenéis que basaros en lo que tenéis. Y lo que tenéis, pues bueno, mientras tengáis eso, pues vais a seguir funcionando así. Belén, no sé si ha levantado la mano también. Sí, hola, muy buenos días a Hola. todos. Era en referencia a si los GAL somos poder adjudicador o no en referencia a de dónde nos nutrimos nosotros con nuestros gastos de funcionamiento. Y creo recordar que en alguna sesión plenaria, en alguna charla que tuvimos, llegamos a la conclusión, o creo recordar, que si el mayor porcentaje de los gastos de funcionamiento venían de ayuntamientos, de aportaciones de ayuntamientos, sí pasamos a ser poder adjudicador en referencia a los contratos que nosotros hacíamos. Pero si simplemente nuestra mayor porcentaje para gasto de funcionamiento era de la subvención de los OIG, éramos poder adjudicador que no éramos de no administración pública. No sé si era eso lo que quería decir David. Sí, es un poco el tema. Si os financiáis además como gastos de funcionamiento con otro tipo de financiación, ya sea a nivel local o autonómico, pues ya se contemplaría de otra manera. Pero en principio, si os vienen del FEMPA, Eso es. interpretación Pero que hacéis es que no. eso es mirar la contabilidad y ver en qué mayor medida nos nutríamos. Entonces, sí, no creo que por mucha aportación que nos pueda dar algún ayuntamiento como cuota de socio sea superior a los gastos de funcionamiento de FEMPA. Mm, O sea que sí. Gracias, Belén. era eso. En Gran Hombre, Canaria, sí, Carlos, ¿quieres decir algo? no, digo que al final eso tendrán que buscar un criterio único, porque no tiene mucho sentido que los grupos de acción local rurales, ¿no? O como se denomine, tengan una forma de, y los grupos de acción local pesqueros tengan otra. O sea, independientemente de cuál sea la decisión, pero imagino que al final se tendrá que establecer un régimen uniforme para las dos tipologías, ¿no? En Gran Canaria nos preguntan, en los contratos menores, una vez hecha la moderación de costes en ejecución, respetando los importes, ¿se puede elegir un proveedor diferente a los que presentaron las ofertas? Sí, claro, es que es lo que comentaba antes. Hay que diferenciar la moderación de costes. ¿Cuál es la finalidad de la moderación de costes? La finalidad de la moderación de costes es que el proyecto nos está presentando el ayuntamiento, esa solicitud de subvención para el proyecto que sea, son unas cantidades que están ajustadas a mercado. Cuando es un proyecto de obra, ya os he dicho que ahí la referencia será el documento técnico que determine la base de datos pública que utiliza, y cuando es un suministro o un servicio, pues va a haber tres presupuestos con ofertas comparables, evidentemente, que determinen que el importe que se solicita está dentro del mercado. Pero cuando vamos a adjudicar, que es lo que comentábamos antes, en la adjudicación, ¿cuál es el problema? Que si la adjudicación, lógicamente, es que el importe económico, la adjudicación, la ley de contratos no establece ninguna restricción, ninguna obligatoriedad a un ayuntamiento de pedir tres ofertas. Va a adjudicar al proveedor que considere oportuno, y no hay ningún problema porque se adjudique a una persona o a una entidad distinta del que ha presentado el presupuesto. No le veo ninguna discrepancia jurídica ahí. Son cuestiones totalmente distintas.
Vale. No veo más preguntas en el chat. Si alguien quiere, y tampoco veo la mano levantada de nadie más. Sí, Manuela tiene la... Ah, no. Manuela. Nada. Yo no. Manuela. Sí, hola, buenos días. Yo Buenas. quería preguntar, porque es una duda que nos surge mucho a los grupos. O sea, en los contratos de escasa cuantía, los menores a 15.000 euros y mayores a 1.000, nosotros a veces nos vemos con la necesidad de diferenciar realmente qué es un contrato y qué es un gasto. Es decir, Ya. un grupo puede comprar un mueble que valga 2.000 euros y yo creo que para realizar esa compra no es necesario realizar un contrato. Yo entiendo que esto será aplicable solo cuando contratas un servicio. Nos pasa mucho también cuando vamos de viaje. La mayoría de los gastos de estancia en hoteles son superiores a 1.000 euros. Sí. O cuando contratamos varios billetes de avión, pues para gente de la junta directiva. Entonces ahí sí que nos vemos un poco en esta casuística de cómo proceder con este tipo de gastos. Claro, es lo que os decía que eso en el ámbito municipal, ¿no? En el ámbito de la administración pública, hay un límite que son los 5.000 euros, ¿vale? Que es para los pagos a justificar o anticipo de caja, que son pagos que o luego vas a justificar o que anticipa el dinero y haces el gasto, ¿no? Que es un sistema de contabilización, es verdad, pero que además se excluye incluso de la obligatoriedad de publicitar en la plataforma de contratos, ¿no? Yo creo que al final tenemos que tener referencias que nos puedan servir para fundamentar las decisiones que tomamos. Si te fijas en la referencia comunitaria, ¿no? De normativa comunitaria a la que yo aludía, por tener una referencia, es verdad que aquí cuando habla de importe de menos de 1.000 habla de pago y cuando habla de más de 1.000 habla de contratos, ¿no? Pero también estoy un poco contigo en la idea de que hay contratos, bueno, hay gastos que no son que el importe va a ser superior a 1.000 y que no va a instrumentalizar a través de un contrato, ¿no? Quizá ahí todo lo que son, por eso en el ámbito local, ¿no? Todo lo que son dietas, asistencia, indemnizaciones por desplazamiento o dietas que a lo que tú te estás refiriendo, el límite lo tenemos en los 5.000, ¿no? En los 5.000 se hace a través de un sistema de anticipo de caja o pago a justificar, donde digamos no se hace contrato como tal, ¿no? En vuestro caso, ¿yo qué haría? Cuando estamos con menos de 1.000 lo tenemos bastante claro, ¿no? Y cuando supera los 1.000 y está en el límite de 15.000, pues si no soy poder adjudicador ahora mismo, pues podéis instrumentarlo como queráis, ¿sabes? Si fuese poder adjudicador en una administración pública, tendríais que instrumentarlo a través de un contrato, que al final un contrato, como habéis visto, es una pequeña, es una adjudicación en definitiva, ¿sabes? Una resolución del órgano correspondiente de vuestro grupo de acción local donde se adjudica no sé qué por ese importe. No tiene mayor dificultad, ¿vale? Porque te va a bastar una sola oferta. Va a necesitar una única oferta. Vale, pero yo me refiero con la pregunta, es decir, la resolución de adjudicación está claro que hay que hacerla una vez que demandas la solicitud. Pero claro, cuando hablamos de contrato, yo entiendo contrato entre partes, entre el grupo y el contratista. Sí. Entonces, claro, hay en muchas cosas que si haces la resolución de adjudicación, pero es que el contrato no viene al caso, porque no vas a firmar un contrato con el Corte Inglés o un contrato con un Vale, ente de este tipo. pues en ese caso te bastará la resolución, la tendrás fundamentada, ¿sabes? No va a tener ningún problema. No tienes que Vale, tener ningún gracias. problema con la justificación, ¿sabes? Gracias. A mí me sale que David sigue con la mano levantada, pero no sé si es que estoy teniendo algún David. problema. No, sí, la última pregunta ya porque me tengo que ir, entre otras cosas. Mira, simplemente en el tema de los ayuntamientos, cuando tienen que hacer contratación pública, no sé por qué se le pide 3 presupuestos previamente para moderación, porque entre otras cosas está induciendo a una serie de proveedores hacia la contratación. Es decir, que no está... no debería hacerse, es decir, directamente ir al procedimiento de contratación, ¿no? Claro, sí. Esto es un debate, David, muy complejo que hemos tenido siempre
en el ámbito local, porque ¿cuál es la cuestión? Que aparece, vamos, la ley de contrato es muy clara y la ley general de subvenciones también. La ley de contrato, en los importes de un contrato menor, no tienes que pedir 3 presupuestos. En ningún sitio viene que tengas que pedir 3 presupuestos. Pero es que la ley general de subvenciones, igual, solamente habla de 3 presupuestos en los contratos que exceden las cuantías del contrato menor, que en el año 7, de 2007, era más superior, ¿no? Lo que pasa es que los programas LEADER, la normativa comunitaria, viene a introducir un concepto de moderación de costes. Y en muchas órdenes que regulan la ejecución de los proyectos LEADER y en los procedimientos de gestión que se han creado en algunas comunidades autónomas, yo tal la que conozco, pues en Castilla-La Mancha, te obligan para la moderación de costes a pedir 3 presupuestos, si hablamos de un suministro de servicio, para ver que la oferta o que la solicitud está dentro del mercado. Y cuando es una obra, como comentaba antes, la referencia a una base de datos pública. Realmente la ley de contrato, como bien dice, es que no te lo dice en ningún sitio, lo de los 3 presupuestos, no aparece en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, al final, como hay que fijar criterios y muchas veces el ámbito del derecho pues nos crea más inseguridad que seguridad jurídica, pues es un poco el criterio que yo he considerado más adecuado. Cuando estamos hablando de moderación de costes y en un suministro, pues que presenten 3 presupuestos que lo que tienen por objeto no es vincular a la empresa, a la que es simplemente ver que lo que está pidiendo está dentro del mercado, sin más. Sí que es Sí, un poco complicado, sí, por ejemplo, es así. en el caso de una administración pública, si pides 3 presupuestos, digo para contratos que necesitan Sí. adjudicación, está, vamos, yo creo que está predisponiendo a esas empresas a presentar contratación. No sé, vamos, tú que eres secretario de ayuntamiento, no sé cómo lo ves. Bueno, pero ya te he dicho que, sí, por eso te lo decía, que yo no, precisamente, yo lo de los 3 presupuestos, te vuelvo a decir que no ha generado problemas, porque ni en la ley de contratos ni en la ley general de subvenciones, en los importes de pequeña cuantía, eh, establece la boleta de los 3 presupuestos. En Castilla-La Mancha o en alguna otra comunidad autónoma de la que tengo conocimiento de cómo regula los procedimientos de gestión de los fondos LEADER, sí obliga que se compruebe la moderación de costes. Y dentro de los criterios de la moderación de costes fija lo que os he comentado. En el caso por no ser reiterativo, en el caso de que quieras comprar papeleras, por decir una cosa sencilla, si estás pidiendo comprar 100 papeleras con unas características determinadas, que el importe que está solicitando el ayuntamiento está dentro de mercado. Yo lo veo también que a veces genera bastantes problemas, pero al final, ¿qué ocurre? Pues que tienes que entrar un poco en justificar la moderación de costes de alguna manera. María José de Cádiz, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Hola, María José. Buenas. A mí me surgen muchas dudas porque, claro, yo he pasado por varias fases y al principio he publicado licitaciones en la plataforma de contratación, que eso es una locura, vamos, para mí eso además era para un proyecto de cooperación y tardamos muchísimos meses en adjudicar y luego tuvimos hasta problemas. Luego, que si éramos PANAP, que si no éramos. Al final, lo que yo tengo entendido por parte de nuestro organismo intermedio, lo último era que nosotros con publicar en la página web, ¿vale? Darle visibilidad y publicidad a la contratación que íbamos a hacer era suficiente para un contrato menor. Ahora mismo yo estoy pidiendo 3 presupuestos para cualquier cosa y para algunos acepto el presupuesto y en otros hago contrato. A mí la duda me surge cuando, por ejemplo, en mi día a día, la prestación de un servicio como puede ser, no sé, una asesoría laboral y contable, que es algo que yo pago todos los meses, o una gestión de redes sociales, y yo hago un contrato con ellos
Imagínate que estoy pagando 300 euros, entre 300 y 700 euros al mes. Cuando pasa el año, tengo que volver a solicitar 3 presupuestos y volver a hacer otro. María José, la limitación del año solamente se contempla para los contratos menores, que no son los que realizáis vosotros. Ni siquiera en el hipotético caso de que entendamos que sois poder adjudicador en una administración pública, aún así, incluyendo que sea eso, vosotros regís por un libro específico de la ley de contratos donde lo único que tiene en común con la figura del contrato menor es el importe, pero nada más. Cuando el artículo 118 de la ley de contratos regula los contratos menores, tienes que ponerlo en relación con el artículo 29. ¿Por qué? Porque en el artículo 29 te dice que los contratos menores del 118, estoy hablando de un ayuntamiento, no pueden tener una duración superior a un año. Pero cuando hablamos de una adjudicación directa, ¿no?, que es lo que tú haces, la limitación de un año no la tienes. La única limitación genérica que tienes son 5 años. Vale, entonces. O sea, tú podrías perfectamente hacer un contrato de, como dices, de gestión de redes sociales por 5 años. Vale, y si en esos 5 años, la base imponible supera los 15.000 euros. Claro, entonces sí, ya no puede, vamos, si la parte, por eso te digo que la limitación del año no va bien, tú la limitación no la tienes por la anualidad, la tienes por el importe. Vale. No por la anualidad. Si tú calculas cuánto te va a costar al año la gestión de las redes sociales o la gestoría o la asesoría que os lleva, no sé, las nóminas, y el importe no supera los 15.000 euros, ¿no? En todo el periodo, por ejemplo. Claro, por todo el periodo, pues tú puedes hacerlo no tiene la limitación del año. La limitación del año solamente se contempla en la ley para los contratos menores. Y las juntas consultivas ya han dicho, las juntas consultivas de administración central, como la de algunas comunidades autónomas, que el régimen de los contratos menores no se aplica a los grupos de acción local, o mejor dicho, a los poderes adjudicadores en una administración pública. Eso ya se ha dicho. ¿Se ha dicho por qué? Porque tiene un régimen diferenciado. Nosotros solamente la equiparación son los importes, simplemente, entre la adjudicación directa que tú haces y el contrato menor del 118. La limitación de la anualidad está solamente prevista para los contratos menores que va a realizar un ayuntamiento. Tú no tienes esa limitación, tienes el importe. Entonces la opción que tengo, Carlos, es o cambio de empresa antes de superar los 15.000 euros. Exacto. No, pero o puedes contratarlo otra vez. ¿Por qué no lo va a poder hacer un nuevo contrato si es una adjudicación directa? ¿Sabes? Por eso que entonces yo digo, bueno, si con este precio, para no pasarme de los 15.000, te puedo tener contratado. Que me llega para 2 años. Imagínate, que me llega para 3 años, pues hago un contrato de 3 años. Y a los 3 años pido pues 3 presupuestos otra vez y vuelvo a contratarte en la más económica. Tendrás que ver de nuevo la moderación de costes. Por eso pido 3 presupuestos. Claro, tú la moderación de costes la haces cuando vas a hacer el contrato, ¿no? Y pides 3 presupuestos para ver que lo que te está cobrando a ti quien te lleve las redes sociales o la gestoría o quien sea, no te está cobrando algo que no esté dentro del mercado, que no sea abusivo, que no sea un precio, no sé si me entiendes. Sí, claro. Al final es lo que busca la moderación de costes, ¿no? Entonces, si tú eso lo tienes articulado, pues tú lo adjudicas, no tienes la limitación del año, ¿sabes? Por eso, y si a los 3 años vuelvo a pedir presupuesto a 3 empresas y ellos siguen siendo los que me ofertan más económicos, los vuelvo a contratar. Exacto. No vale, pues ya por eso tengo yo ya todas mis dudas claras. No le veo ningún problema. Nada. Vale, tenemos que terminar en breve porque hay que acabar ya. Roberto, breve, por favor. Sí, ya, se me oye, ¿no? Sí, hola. Vale, hola, buenos días, Carlos. A ver, bueno, yo por concluir una cosa, tengo un par de consultas muy rápidas que te las voy a agrupar, ¿no? Que si no, si mareamos al borracho acabamos mal. Vamos a ver, has dicho una cosa muy importante al principio, la interpretación, que todo esto de los poderes adjudicadores, como estás viendo, es un mare magnum y que muchas veces está sujeto a la interpretación que en la práctica es esa. Hoy cada OIG funcionamos como un país, te diría yo,
a la hora de interpretar todo esto. Entonces, evidentemente, esto es clave. Yo creo que acogernos a eso y por otra parte, acogernos a aquello que más nos interese a la hora Sí. de defender una interpretación Sí. más a favor o Sí. no. Por Sí. ejemplo, acogernos a que no estamos sujetos al artículo 118, como bien has dicho, la ley de contratos del sector público, acogernos a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 98, que una vez nos lo comentó la Red Española en un seminario, creo que ha sido el año pasado, donde quedaba claro que no somos poderes adjudicadores porque nuestras cantidades se entregan en virtud de un convenio de colaboración. Es decir, nosotros tenemos un convenio de colaboración para proyectos y, como bien decía Isabel, para funcionamiento, porque el funcionamiento son... Ahí lo querías antes diferenciar un poquitín, los proyectos van a terceros, pero evidentemente los gastos de funcionamiento son para gestionar esos proyectos de terceros. Volvemos un poco a la nube esta de la interpretación que también pudiera de alguna forma estar ahí. Fíjate un poco por dónde vamos. Sí, 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 y también sí. agarrarnos un poco, y ya te lo concluyo, y agarrarnos un poco ya no solo a todos estos datos que tenemos, informes jurídicos, sino incluso el del Ministerio del Abogado del Estado, que hacías mención de 4 de junio de 2021, evidentemente que también concluía que no lo éramos, que no éramos poder adjudicador. Entonces yo creo que sí que nos interesa a todos defender de alguna forma esa postura que es coherente, que tiene sentido común y que es racional. Todo lo demás es un descalabro, es un embrollo burocrático brutal para nuestras funciones. Creo que eso da bastante luz. Nos tendremos que sujetar a ello en aquellos sitios donde podamos llevarlo a cabo bien, pero claro, ya sabemos que en otros no va a poder ser y que los OIGs al final son los que, dentro de este, y no digo nada los inspectores o auditores, pero bueno, los OIGs al final serán un poco los que interpretarán. La primera pregunta sería, en conclusión a esto un poco que te intento razonar, ¿no? y también extraer si estás o no de acuerdo. Y lo otro sería, cuando hablamos de moderación de costes, de 3 presupuestos y de todo esto, hay una cosa clara, es decir, ¿cómo controlas tú, por ejemplo, en el ayuntamiento, en tu grupo o cualquier otro, cómo controlas que aquel presupuesto menor no te ha buscado los otros 2 o 4? Que sabes que en la práctica, por desgracia, ahí está, ¿no? Es decir, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo lo controlas ahí? ¿O tiene algún control? Porque no lo veo tan claro. Hay que hablar claro. Es decir, sí que se le da mucha importancia a Europa en todo esto de los 3 presupuestos, del control, pero ¿cómo controlamos que realmente vienen de quien vienen? Es decir, Claro, son a las ver, dos. sí. Bueno, la primera parte de tu exposición, pues sí, al final vosotros tenéis que atender a lo que más os beneficia. En este sentido, evidentemente, licitar en la plataforma, como ha dicho María José, pues es complicada. Y lo que tiene, en todo caso, lo que sí está, donde sí hay absolutamente todo pacífico, es que el 118 de la ley de contrato, el contrato no está previsto para la administración pública. Eso no está previsto en ningún caso para vosotros, y eso tenerlo clarísimo. Y si por analogía quieres tener una referencia, ¿no? Porque quieres tener algún criterio de publicidad, pues ya te dice el artículo 316, que es el que regula los poderes adjudicadores en la administración pública, que se adjudica directamente a quien quiera los importes inferiores a 15 o 40 según sean suministros, servicios y obras. Perfecto. A partir de ahí, ¿no? ¿Hago licitaciones superiores? Pues hago, como decía María José, una oferta de publicidad en vuestro perfil del contratante o en vuestra página web, donde sea, que pueden ser. Incluso ahí podéis fijar los criterios de adjudicación, hacer un pliego. Eso no le veo mayor problema y me parece bien esa línea, porque es lo que decía antes. Al final nos genera mucha inseguridad la falta de seguridad, ¿no? Porque, bueno, no puede ser, ¿no? Y respecto a la última parte que me has dicho que era la de, el último que me has dicho era... Lo de los... Sí, pues, ¿cómo lo sí. controlamos? Sí, mira, lo que yo te decía, cuando estamos hablando de una obra no tiene mayor problema, porque siempre hay una referencia a un catálogo de precios públicos. Bien, ¿dónde nos vienen los problemas? En los contratos de suministro. El ejemplo que te he dicho de las papeleras, que es absurdo, ¿no? Pero bueno, por tomar una referencia, ¿no? Evidentemente, claro que puede pasar
el mismo pero es que nosotros ten en cuenta que cuando pedimos la moderación de costes la pedimos en fase de solicitud, ¿no? En fase de solicitud y normalmente no siempre se da el caso de que se le adjudique a esa misma persona. Te hablo de los contratos que nosotros controlamos de nuestro grupo de acción legal, ¿no? Los contratos, la moderación de costes del proyecto de los ayuntamientos. Pero es que hoy día las nuevas tecnologías te dan tanta posibilidad que es muy fácil buscar presupuestos y ver realmente si esos importes. Nosotros hacemos a veces esa labor de controlar y de comprobar que no nos están metiendo el gato por liebre, ¿no? De todas formas, eso siempre en fase de solicitud, como te estaba diciendo, porque en fase de adjudicación es que si se licita y si es menor es que se adjudica directamente, ¿sabes? A quien se quiera. Es verdad que puede pasarnos que a veces no la cuelen. Sí, claro que puede pasar. Porque eso que tú estás diciendo, pues claro que te puede pasar. Que el que va a poner un parque infantil se consiga otras dos empresas amigas, ¿sabes? Lo que pasa es que realmente, a ver, en mi caso, mi grupo de acción local, el personal técnico que tenemos, pues sí, estamos controlan mucho este tipo de cuestiones, ¿sabes? Pero puede pasar, ¿eh? O sea, engañar no lo van a poder engañar siempre, ¿sabes? En fin, no sé si... Sí, que sí, que sabemos que está ahí, que también nosotros cotejamos vía digital muchos presupuestos y tal, pero bueno, el riesgo es... Claro. Creo que sí, que es muy probable, ¿no?, que ocurra todo esto, pero bueno. El otro de contratación que decías, como la mayor parte de las cosas que contratamos los grupos va a estar por debajo de 15.000 euros normalmente, en teoría estaríamos libres de toda esta carga y un poquitín ajustados al derecho que nos interesa, creo yo. Exacto, me parece correcto. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que Carlos se tiene que ir, tenemos una mano levantada más. Sí. Pero bueno, pues creo que en la presentación sí que está tu correo electrónico, Carlos, por si te quieren hacer alguna pregunta más. Ya lo he dicho al principio, siempre he sido un gran defensor de los grupos. Tenéis mi correo electrónico, sin ningún tipo de problema me podéis preguntar. Puede ser que tarde un día en contestar, porque en fin, tengo mucho trabajo como todo, pero que no os quepa la menor duda de que quien me haga una consulta se la voy a responder. Ahora os lo facilito yo por el chat también. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por todo. De verdad que gracias por acceder a darnos la formación y ha sido muy interesante. Así que, sí que es un rollo y sobre todo fijaros en la guía que os puede servir de referencia para los controles que hacéis sobre los ayuntamientos. Así que nada, un abrazo a todos y ya sé dónde me tenéis. ¿Vale? Muy bien, Carlos, igualmente. Gracias. Muchas gracias.